7 profetas para finalizar, que Dios nos ayude, ¿verdad? A seguir, porque pueden pasar muchas cosas, que Dios nos ayude. Ah, sí, las hojas, discúlpenme. ¿Alguien que quiera ayudar a Neri? A ver. Ahí está. Ay, perdón. Bueno, vamos a estudiar un profeta que es famoso y a los niños les encanta esa historia de Jonás. Qué historia la de Jonás, ¿verdad? Vamos a ver el título. Dice, el título del libro deriva del personaje principal, Jonás, que quiere decir paloma. Es lo que significa el nombre de Jonás, paloma. Jonás era de Gad Efer, ubicado en Galilea. Segundo libro de Reyes 14:25 es la referencia, de tal manera que los fariseos se equivocaron cuando dijeron, de Galilea nunca se ha levantado profeta. Juan 7:52 es lo que van a escribir ahí. No es algo, digamos, vital en el estudio de Jonás, pero pues sí es un dato importante, a lo mejor como referencia. Si ustedes van allá a Juan capítulo 7, para que quede claro, no haya dudas, Juan 7:52. Juan 7:52 dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pues bueno, ahí ellos les falló, porque Jonás, de acuerdo al segundo libro de Reyes 14:25, si ustedes lo leen, era de Gad Efer y ese lugar estaba ubicado en Galilea. Y de ahí era el profeta Jonás. Autor y fecha. Se cree que Jonás fue el escritor de este libro a pesar de que algunas porciones están escritas en tercera persona. O sea, es decir, Jonás habla o está escrito como si Jonás fuera otro diferente del que escribe, pero era una práctica común escribir en tercera persona. Entonces, se cree que Jonás fue el que escribió, mas no hay una referencia exacta que él haya sido, ¿no? La misión de Jonás a Nínive tuvo lugar durante el reinado del monarca más poderoso del reino del norte, Jeroboam II. Y la referencia es segunda de Reyes, vamos a segundo libro de Reyes 14:23, nada más como segundo libro de Reyes 14:23. ¿Perdón?
En la rayita anterior, Juan 7:52, en la del primer párrafo. Sí. Y en la primera, paloma. Quiere decir paloma. Dice, en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria y reinó 41 años. Dice aquí, voy a seguir leyendo, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Efer. Este Jonás, este profeta que está aquí, es el mismo Jonás del libro, ¿sí? Está mencionado aquí en segundo, porque Jonás profetizó durante el reinado de Jeroboam II. Y dice aquí que en ese tiempo Jeroboam hizo lo malo ante los ojos de Dios, y dice que restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová. Si ustedes estudian la historia de Israel, ha sido una pelea por el territorio. Le quitan, le ponen, porque todos esos son cambios geopolíticos, ¿sí? Que ahorita han recuperado parte de su territorio. En la guerra de los 6 días recuperaron porción de su territorio, pero si toda la historia de Israel ha sido, hagan de cuenta, parecido a lo que está pasando Rusia y Ucrania, ¿sí? Es guerras por ese territorio. Y durante Jeroboam, Dios les permitió recuperar territorio que habían perdido, porque fue un reinado próspero y Jonás fue profeta durante este reinado. Entonces, la misión de Jonás a Nínive tuvo lugar durante el reinado del monarca más poderoso del reino del norte, Jeroboam, que reinó aproximadamente desde 793 al 753 a.C. Entonces, algo importante es que el anterior profeta y este profeta tienen algo en común. Su mensaje fue dirigido a otras naciones, ¿verdad? El anterior fue dirigido a Edom y este a Nínive, y Nínive era la capital de Asiria. Entonces, el contexto histórico, la nación disfrutó de un tiempo de paz y prosperidad relativas, ¿sí? Así como había algunos tiempos de guerra, había algunos tiempos de paz y relativamente había paz. ¿Y por qué relativo? Porque siempre estaban las amenazas de las naciones alrededor, en este caso Siria y Asiria, ¿sí? Aunque en ese momento Siria y Asiria parecían débiles, eran enemigos históricos. Y cuando aquí se menciona paz y prosperidad relativas, es porque aunque no estaban en una guerra en ese momento, siempre estaban en una amenaza constante de que estos enemigos pudiesen atacarles. Entonces, Asiria eran débiles, permitiendo que Jeroboam II extendiera las fronteras del norte de Israel hasta donde habían estado en los días de David y Salomón. Sin embargo, espiritualmente, en contraste, fue un tiempo de pobreza. Y lo que van a escribir ahí es tiempo de pobreza. Creo que es algo común. Y yo creo que, no sé, yo es lo que he visto en mi caminar, que cuando empieza a haber como que paz y prosperidad, parece que nos enfriáramos un poco. ¿Ustedes qué piensan? Alguien dijo que es más prueba la prosperidad que estar en aflicción, ¿sí? Y aquí, aunque estaban bien, entre comillas, espiritualmente, era todo lo contrario. Era un tiempo de pobreza espiritual. Vivían en una religión ritualista y cada vez más idólatra, y la justicia se había pervertido. O sea, eran un pueblo que cumplía con los reglamentos religiosos exteriores, como
el reclamo de Jesús a los fariseos que les dijo hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿verdad? O sea, cumplo. Y me acuerdo que mi papá decía esta palabra que yo nunca la había visto así hasta que él dijo cumplimiento. Cumplo y miento, ¿verdad? O sea, cumplo, pero es pura apariencia, ¿sí? Pura apariencia. Y así era el pueblo, o sea, cumplían con todos los ritos, pero su corazón no estaba con Dios. El tiempo de paz y riqueza había causado la bancarrota espiritual del pueblo. Jonás profetizó cuando Asiria amenazaba al reino del norte, a Israel. De casualidad, hermanos, ustedes traen como que una línea de tiempo que les di, ¿la traen hoy? Ok. Si la vemos, vamos a llenar, hace rato estudiamos el libro de Abdías. Y en su hojita, Abdías está más o menos entre donde dice reino dividido, ¿verdad? En ese periodo del reino dividido. Abajo dice año 931 y hay un cuadrito, el primer cuadrito, que no lo alcanzan a ver, pero aquí dice, dice Jeroboam comienza a reinar el norte, Roboam comienza a reinar el sur, y más adelantito viene un cuadrito, y ahí en su cuadrito no sé cómo viene, ¿dice Abdías o no dice Abdías? Bueno, ahí dice el año. Sí, 848, 841 Abdías. Esa es como que los años en que más común se piensa que profetizó, pero les está escrito en su hojita que algunos piensan que fue más adelante, ¿verdad? Esa es nada más es para ubicarnos en los tiempos. Después abajito de Abdías está Joel y abajito de Joel está Jonás. Jonás, dice 780 al 750. Entonces Jonás predicó durante el reino dividido, pero si se fijan ustedes en ese fragmento del reino dividido, arribita del reino dividido viene como un tipo estrella así que dice invasión de Asiria. ¿Sí lo tienen? Ok. En el año 122, o sea, aunque en ese momento que predicó Jonás, 722 antes de Cristo. La invasión de Asiria fue en el año 722 antes de Cristo. La invasión a Siria. Acuérdense que antes de Cristo los años se van haciendo menos hasta llegar a 0, ¿verdad? Entonces, eso es importante entenderlo. Jonás predicó antes de la invasión de Asiria. A lo que voy es que Asiria era una potencia que en ese momento a lo mejor no estaba encima de ellos, pero era una potencia amenazante. Asiria, ahorita vamos a ver más acerca de Asiria. Y más adelante, después de Jonás, Asiria literalmente terminó con la nación que le conocemos Israel, que era el reino del norte. ¿Se acuerdan? Se los llevó cautivos. No Babilonia, porque Babilonia vino después y se llevó cautivo, pero a las 2 tribus que quedaban, el reino, a Judá, sí están ubicados, ¿verdad? Entonces, Asiria, Nínive es la capital de Asiria. O sea, Dios mandó a Jonás a predicarle a Asiria, que eran enemigos de Israel. Entonces, Jonás profetizó cuando Asiria amenazaba al reino del norte, Israel. Dios le envió a Nínive, la capital de Asiria, a predicar arrepentimiento. Ahora, Siria era una nación extremadamente cruel, hermanos, extremadamente cruel. Se dice, y cosas horribles que ni vale la pena decirlas porque son muy sádicas, ¿sí? Despellejaban, o sea, hollaban o desollaban, ¿se dice hollar o desollar? ¿Cómo se dice? Despellejaban, desollaban vivos a sus enemigos. Los mutilaban, los torturaban con muchas torturas horribles, entre ellas los hacían comer y beber excremento.
De hecho, fíjense que los asirios fueron los que pusieron el antecedente a la crucifixión romana. Ellos le llamaban empalamientos. Quedaba un palo así y la persona quedaba colgada horizontalmente. Eso fue lo que precedió a la crucifixión que después vimos. Eran como que disfrutaban, o sea, era como un disfrute el lastimar. Eran famosos los asirios, famosos más que cualquier nación por las cosas tan tremendas que hacían. Entonces, creo que es importante entender esto para entender más por qué Jonás no quería ir a predicar, ¿sí? Que no lo excusamos. Pero los asirios eran enemigos de Israel. Eran una amenaza, y tan es así que eran amenaza que años después llevaron cautivos a las 10 naciones. Años después de que predicó Jonás. Entonces, Asiria se convirtió en un enemigo devastador, llevándose a las 10 tribus del norte que nunca retornarían. Introducción. Este libro es único porque este libro se ocupa más del profeta que la profecía. Si ustedes van al libro de Jonás y quisiéramos ver qué profetizó, por ejemplo, fíjense, vamos a Jonás, que tiene 4 capítulos. El capítulo 3, versículo 4, dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Yo conté 8 palabras, esa es la profecía. ¿Sí? La profecía es: de aquí a 40 días Nínive será destruida, punto. ¿Sí? Entonces, de los demás profetas vemos sus profecías, sus mensajes, ¿no? Y también sus vidas, porque profetas como Ezequiel, profetas como Oseas, su misma vida se convirtió en ese mensaje, en esa señal. Y aquí está el libro, el mensaje está más en la vida de Jonás que en el mensaje, ¿sí? Por eso es algo diferente. Este libro es único porque se ocupa más del profeta que de la profecía, la condición de su alma y el amor con que Dios le disciplina. Son temas que instruyen y tocan el corazón de los creyentes que lo leen. Si podemos hacer un bosquejo, pues los 4 capítulos los podríamos dividir. El primer capítulo, la desobediencia de Jonás. El segundo capítulo, el trato de Dios con Jonás cuando estuvo en el vientre de ese pez. El tercero, el arrepentimiento de Nínive, y el cuarto, el enojo de Jonás. O sea, que este libro, aparentemente, Jonás empieza mal y termina mal. ¿Sí? Vamos a ver la desobediencia de Jonás. Dios envió a Jonás para que predicase a Nínive, la capital del enemigo principal de Israel, Asiria. Al recordar el contexto histórico que ya lo leímos, o sea, la crueldad de los asirios, podemos entender hasta cierto punto por qué este mandato de Dios le causó tanto conflicto. Generalmente los profetas de Dios, al profetizar otras naciones, lo hacían desde el territorio de Israel o Judá. Si ustedes recuerdan, todos los profetas, la mayoría, le profetizaban a Judá o a Israel. Y dentro de las profecías, o sea, su principal receptor del mensaje era el pueblo de Dios, pero también había profecías para las demás naciones, ¿sí se acuerdan? Pero profetizaban desde su país, desde su territorio. En este caso, es la primera vez que nos toca ver algo así. ¿Cuál era la diferencia? Dios no le dijo a Jonás: profetiza contra Nínive desde aquí. Le dijo que fuera. ¿Sí? Esa es una diferencia de los otros profetas cuando profetizaban a otras naciones. Tenía que ir a Nínive. Entonces,
tuvo que salir de su territorio e ir a una nación extranjera y enemiga a llevar palabra de Jehová. Jonás intentó huir de la presencia de Dios. El Salmo 139, no lo busquen, ustedes conocen esos versículos. ¿A dónde vamos a ir? A huir de su presencia? ¿A dónde? ¿Sí? Por muy lejos, alto o bajo, ¿a dónde? ¿A dónde vamos a huir de la presencia de Dios? Él intentó huir de la presencia de Dios y se metió en una nave que iba a Tarsis. Al parecer, Tarsis es una región al sur de España que hoy se dice que se conoce como Gibraltar. Dios quería que fuese a Nínive. La rayita es Irak. Nínive es Irak en la actualidad. O sea, Siria es parte de lo que hoy conocemos como Irak. Irak, no Irán, Irak. Irán son los persas, ¿sí? Los persas. Irak es Asiria. Entonces, Dios quería que él fuese a Nínive, 800 kilómetros al noreste de Palestina, y en lugar de eso, Jonás se dirigió como 3,000 millas hacia el norte. Oeste. Déjenme ahí me quedé a la mitad en la conversión, porque a ver, millas a kilómetros. Si son, ¿cuántas millas? ¿3,000? Son 4,800 kilómetros. Yo me ubico más en los kilómetros. O sea, lejísimos. ¿Sí? Nínive era una ciudad grande, así lo dice Jonás 1:2. Dice, vamos a ver ahí Jonás capítulo 1, los primeros versículos, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, levántate y ve a aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. A mí estas cosas de la Biblia me causan mucho temor, como también me causa mucho temor varias cosas que veo en la Biblia que pudiésemos ser engañados, o sea, confundidos. Eso ya lo vimos cuando estudiamos el Pentateuco, pero Dios nunca no fue iniciativa de Dios mandar los espías a ver la tierra prometida. Luego pareciera que Dios le manda, pero cuando lees antes, ves toda la historia. A veces queremos hacer algo y lo oramos y nos aferramos tanto que a veces Dios nos suelta. Igual con los reyes de Israel. Si nada más leo el contexto de que Dios les dio rey a Saúl, yo pensaría que Dios estuvo de acuerdo. Dios quería ser su rey, pero ellos se aferraron. Y llega un punto en que Dios, ¿qué hace? ¿Verdad? Entonces yo le pido a Dios en nuestra vida, hermanos, que como Jesús oró, que no se haga nuestra voluntad, sino la de Él. Porque nos equivocamos muy fácilmente. Sí, muy fácil. Ya Dios me lo concedió, viene de parte de Dios, pero no, fue tu necedad. ¿Sí? Fue tu necedad. ¿Y vienen qué? Consecuencias. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con esto? Que me llama la atención que huía de la presencia de Dios y agarró, parece que arrebatadamente huyó de la presencia de Dios. Dice que descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, ¿no? Como que a veces cuando no quieres hacer la voluntad de Dios pareciera que todo se da, ¿verdad? Hasta parecería confirmación, ¿no? Confirmación.
Aquí está la nave. Que Dios nos guarde, ¿verdad? Porque pudiésemos pensar, bueno, Dios ya puso todas las cosas. Nos gusta decir esas frases, Dios ya puso los medios. Y ¿cuánto necesitamos depender de Dios? ¿Cuánto? Hermanos, cada segundo debe haber un temor a nuestra propia autosuficiencia. Y entonces se halló la nave esta para ir a Tarsis, pagó su pasaje, entró en ella para irse con ellos, pero lejos. O sea, él decía lejos. Lo más lejos que pueda irme. Este es un profeta rarísimo de todos los profetas que hemos visto. A Oseas le dijo, cásate con una prostituta, obedeció. Todo lo que hicieron los profetas eran cosas difíciles, extremas, y lo padecieron. Ahí tienes a Jeremías en el pozo ese que era de excremento, ¿se acuerdan? Ahí estaba. Y a este le dice que vaya allá, y Isaías le dijo, ¿quién irá por nosotros? Y Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y Isaías ni preguntó a qué me va, Señor, ¿cuántas ofrendas va a haber? No preguntó ni a qué iba, ni qué iba a pasar. Y la tradición judía dice que Isaías murió aserrado, o sea, partido a la mitad. Pero Jonás dijo, corrió, salió huyendo de la presencia del Señor. Parece de risa, hermanos, pero fue una rebelión contra Dios de este profeta, fue una rebelión contra Dios. Entonces, esta ciudad de Nínive, ahí en su párrafo, su segundo párrafo, estoy leyendo, esta ciudad había sido originalmente construida por Nimrod. Nimrod fue bisnieto de Noé. Vamos a ver un poquito más de este origen ahí en Génesis capítulo 10. Génesis 10, versículos 8 al 10 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod en la Biblia es un tipo del anticristo. Ese fue el que ideó la Torre de Babel, sí lo ubican, ¿verdad? Y esa Torre de Babel era un sigurat. O sea, ¿qué es un sigurat? Esa torre por dentro era un lugar de ocultismo, de adoración a ídolos, a demonios. O sea, era un poderoso de la tierra, pero un poderoso en contra de Dios. Dice el versículo 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. En el original es contra Jehová. Por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo del reino de Babel, Erec, Acad, Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. ¿Sí? Entonces, esta ciudad que hoy es Irak, antes Nínive fue construida por Nimrod, que fue el bisnieto de Noé. Entonces, se embarcó Jonás en el puerto de Jope. Así dice Jonás. Hoy puedes visitar esa parte, se le llama Haifa. Jope hoy se conoce como Haifa y es un punto turístico donde visitas. Esta ciudad es significativa porque allí mismo en Jope, 8 siglos después, el apóstol Pedro recibió la orden de compartir el evangelio a los gentiles. No lo busques en Hechos 10:5, fue cuando Cornelio fue a buscar a Pedro para que les predicara a los gentiles. Y Pedro tenía problemas para predicar. Él les dijo, no saben qué es cosa abominable que un judío esté con ustedes. Y aún así ellos recibieron la palabra, ¿verdad? Ahora nos dicen algo tantito y ya no queremos ni congregarnos ni nada, ¿verdad? Pero ellos tenían tanta necesidad que, imagínense a Pedro llegar ahí
Hoy cuando vamos a predicar le queremos caer bien a la gente, ¿no? Queremos que las palabras que les vamos a decir les gusten. Y Pedro llegó y dijo, ¿saben qué es abominable para un judío estar con ustedes? Así fue, así empezó el mensaje Pedro. Se convirtieron, Dios habló con Pedro, pero para los judíos eran pero celosísimos. Era muy difícil para ellos entender que la salvación y el plan de Dios no nada más era para ellos, sino alcanzaba a todos nosotros. ¿Sí? La verdad es que ellos eran, como hoy pudiésemos decir, eran hasta como racistas, aunque usted no lo crea. Se creían de alguna forma especiales o superiores a todos los demás. Eran el pueblo escogido de Dios. Y es extraño porque coincidentemente, por decir coincidentemente, pero todo está ordenado por Dios, en ese lugar donde estaba Jonás, que se le dio la orden de ir a predicar a los gentiles, porque los gentiles son todos aquellos que no son judíos, a los de Asiria, ahí también Dios le dio la orden a Pedro 800 años después de ir a predicar a otras naciones. Jehová hizo levantar un gran viento y una tempestad extraordinaria que puso en peligro la nave y sus ocupantes. Los marineros paganos experimentados en el océano jamás habían experimentado algo tan terrible, por lo que sabían que esto era algo de parte de Dios, por lo que echaron suertes para averiguar quién había causado su enojo. Jonás fue el descubierto. Bueno, si regresamos allá a Jonás, se subió Jonás a esta nave para huir de la presencia del Señor. Y entonces dice, pero Jehová hizo levantar, o sea, en todo esto, Dios, pero Jehová hizo levantar un viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Hermanos, estas personas eran expertas en la navegación, eran experimentados, ya habían pasado en sus vidas tormentas terribles, pero esta tormenta era algo extraordinario, era algo tan terrible, tan poderoso, que para ellos no había duda que había una fuerza superior atrás de esto, porque era algo fuera de lo que ellos habían visto. Es por eso, dice que cada uno clamaba a su Dios, ¿sí? Eran idólatras, eran paganos. Y trataron de quitarle el peso a la embarcación, porque a la hora que le quitas el peso, sube esa nave para que no se hunda. ¿Sí? Trataron de descargarla, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué cosas, ¿verdad? No, es que esta historia por todos lados está impresionante. Entonces ellos dijeron, algo hicimos mal, o sea, hay algo aquí, esto es anormal. Y entonces también lo fueron a despertar, dice en el 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Qué tremendo que los paganos le tuvieron que decir a Jonás, levántate, dormilón. O sea, hermanos, es casi inexplicable cómo Jonás podía dormir en una tormenta así, ¿sí? ¿Cómo? Y a veces hasta el mundo dice, no ves la tormenta y no te hincas, ¿no? A veces nosotros estamos viendo las cosas y estamos dormidos. Está más despierta a veces la gente que no conoce a Dios que nosotros. Estamos aletargados como Jonás. Versículo 7, y dijeron cada uno de sus compañeros, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quienes que dijeron esto. Alguien de nosotros hizo algo muy malo, porque esto es anormal. Y pues salió que era Jonás. Y entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? O sea, ¿quién eres? ¿Quién eres para que esto esté pasando? ¿Quién eres? ¿Qué pasó? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Hermanos, fíjense, sabía quién era Dios. Dice, yo temo a Jehová, sé que Dios hizo el cielo y el mar,
y aún así pensaba huir de Dios. Hay veces que podemos saber mucho y decir las palabras correctas, pero nuestras acciones dicen todo lo contrario, ¿sí? Hoy escucho mucho como que más frecuentemente a la gente decir, no, es que yo busco una congregación donde se predique la sana doctrina, y a veces pienso que la gente está más preocupada por una congregación donde se predique la sana doctrina, que a veces nunca han leído la Biblia para saber si es sana o no, pero a veces estamos más preocupados por eso que por vivirla. La sana doctrina no nada más se escucha, se vive y se predica. A veces pensamos que porque escuchamos estamos bien, es que hay que ser hacedores de la palabra de Dios. Y él pues tenía las palabras correctas, pero su vida, o sea, no puedo creer, es difícil de creer, pero Jonás nos representa, hermanos, aquí. Vete tú y me veo yo en la vida de Jonás, hablando cosas reales, poderosas de Dios, pero viviendo lo contrario. ¿Cómo podía alguien que decía que temía a Dios y que Dios había hecho el cielo y el mar pensar que podía huir de Dios? Y dice que les dio un temor a esos hombres, pero sobremanera. Y dice, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Ahí les estuvo hablando acerca de Dios y la situación. Y le dijeron, ¿y ahora qué hacemos contigo para que el mar se aquiete? Porque cada vez hablaban más y el mar estaba peor. O sea, no me quiero imaginar lo tremendo que había. O sea, pensaron que la nave se iba a partir. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que es por mi causa que ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Entonces dice que aquellos hombres trabajaron para tratar de llevar la nave a la tierra, pero no pudieron, y cada vez se ponía peor. Así que clamaron a Jehová. Fíjense, hasta ellos clamaron a Jehová, que ni lo conocían. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros. O sea, era tan tremendo lo que estaban viviendo que decían, es que si Dios está tan enojado, ¿qué tal si lo aventamos y se va a enojar más Dios porque estamos matando a alguien? O sea, cualquier cosa que ellos hacían les daba miedo porque veían la furia de Dios. Y entonces dice, versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio e hicieron votos. Hermanos, ahí se convirtieron estos marineros. A lo mejor los vamos a conocer algún día. Porque ahí dice que hasta se dedicaron a Jehová, ofrecieron votos, reconocieron al Dios vivo. Cada quien primero empezó a orar a su Dios. Pero ahí ya no oraban a su Dios, oraban al único Dios verdadero, ¿sí? Al único. ¿En qué momentos y en qué situaciones Dios trae salvación? ¿Verdad? Entonces dice, pero Jehová tenía preparado, ¿ven la providencia de Dios en todo? Jehová tenía preparado un gran pez, ya lo había preparado desde quién sabe cuánto, a lo mejor Dios hasta hizo un pez especial para que se tragase a Jonás, no sabemos. Ya lo tenía listo y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces ahí en este estudio dice, los marineros en su hoja, en su bondad humana hicieron un esfuerzo para regresar a tierra, pero el mar cada vez se ponía más bravo, así que no les quedó más remedio que hacer lo que Jonás les había pedido, que lo echaran al mar. Obviamente lo hicieron con gran temor de ser hallados culpables de la sangre de Jonás. Después de eso se calmó la tormenta. O sea, yo creo que eso les dio obviamente más temor. ¿Sí? Que echaron a Jonás y todo se puso tranquilo y los marinos terminaron reconociendo y entregando sus vidas al Dios verdadero. Es lo que aparentemente vemos ahí. Dice, un pez y van a poner preparado por Dios. No fue para Dios sorpresa que Jonás no quisiera servirle. No dijo Dios, ahora no me quiere servir, ahora qué hago, llamo a otro, qué hago. No, ya el pez estaba preparado, a lo mejor hasta mandado a hacer para Jonás. Porque imagínense un pez en donde quepa un ser vivo, un humano. Bueno, estuvo ahí 3 días y 3 noches. A pesar de que la Biblia no especifica la especie de pez, hermanos, y por lo tanto les pido que no digamos que ballena, ¿sí?
porque no. La ciencia ha confirmado, hasta ahorita la ciencia dice que hay 2 tipos de peces grandes que podrían tragar un hombre entero. Y son 2, el tiburón blanco y otro que se llama cachalote. ¿Sí? Pero no sabemos si esos fueron. O Dios hizo otro monstruo marino especial para él. O sea, no podemos especular de algo que desconocemos. Sabemos que es un gran pez y que Dios lo había preparado y punto. No sabemos en realidad qué animal, o sea, exactamente qué es. La Biblia en hebreo, en este texto, usa una palabra que significa gran pez. O sea, la Biblia en hebreo, esto fue escrito en hebreo, el idioma hebreo tiene una palabra específica para ballena y no la usa aquí. Pudo haber usado la palabra ballena y no la usa. Usa un gran pez. El segundo punto, el trato de Dios con Jonás. La oración de Jonás a Dios desde el vientre del pez. Ahí hubo un canto de adoración a Dios. Un canto de adoración. Nosotros venimos aquí a cantarle a Dios y bueno, que haya aire acondicionado, silla acolchonada. Bueno, ahí, en los lugares más raros y extremos, ha habido una adoración a Dios. Dice, ¿qué le daba gracias? El haber sido librado de ahogarse en ese océano de muerte. No el haber sido librado del pez. En ese momento estaba en el pez, pero imagínense el terror de haber estado en ese mar. O sea, ¿alguien de ustedes se ha metido al mar alguna vez? ¿No les da miedito? O los que tienen hijos, no te vayas, ¿no? Todavía cuando he ido al mar con mi mamá, ella quiere rescatarme así de que no te vayas. Mi papá igual. Creo que mi papá mejor decía, mejor no voy con ustedes porque no le gustaba, con cuidado. O sea, siempre mi papá decía, es que al mar hay que tenerle respeto, ¿verdad? Hasta a veces la alberca, en una de esas nos damos un susto, ¿no? En la misma alberca. Imagínense el mar y ahora bravísimo. Lo que sintió, o sea, te mueres, te ahogas ahí. Y así se sintió Jonás. Y de repente, el pez que preparó el Señor, que se lo traga. Qué horrible haber sido estar dentro de ese pez, hermano. Qué horrible. Qué horrible. Me acuerdo una vez en la Ciudad de México que nos llevaron al aeropuerto, yo tenía como 16 años. Me metieron como que no cabía en el carro, entonces la persona que nos llevaba, no sé qué camioneta tenía, la verdad no me acuerdo, muy rara. Y entonces como no cabía en otro lado, me dijeron que metiera como en la cajuela o no sé qué. E iba así, no sé cómo, en la Ciudad de México y hicimos como 1 hora. Bueno, salí mareada, con náuseas, no se me quitaba, o sea, ya iba en el camión porque nos llevaron a entrar del camión y me sentía enferma, me sentía mal de estar en esa posición y con todas las vueltas que dimos. Ahora imagínate estar, no sé en qué posición dentro de ese vientre, desde ahí hizo esta oración Jonás. Hermanos, a veces si no oramos en nuestra comodidad, Dios nos tiene que llevar a la incomodidad a ver si ahí sí oramos, ¿no? Y dice en el capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. Todo esto empezó a decir, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y dice algo tremendo, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez
Por eso dice el Señor, hasta los peces le obedecen. Nosotros somos los únicos que no le obedecen. Hasta el pez le obedeció y Jonás no le quería obedecer a Dios. Y vomitó a Jonás en tierra. Ahí dice, en su oración, hermanos, no encontramos, en la oración de Jonás, ahí en su estudio, en su hojita, en su oración no encontramos ni una sola palabra de petición. No hay una petición de Jonás, Señor, sálvame, sácame de aquí. No, le estaba dando gracias a Dios, ¿sí? Reconsiderando su camino. Señor, tú me salvaste de la sepultura. O sea, estuvo a punto de, eso era para que muriera, ¿sí? Hubiese muerto desde antes de ser puesto en el vientre de este pez, hubiera ahogado en ese mar. A pesar de que se encontraba en una situación extremadamente difícil, su oración consiste en acción de gracias. Ahí estaba dando acción de gracias. Dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Te voy a ofrecer sacrificios. En ese lugar terrorífico, su oración era de acción de gracias, de humillación y dedicación. En realidad era una doxología. Su doxología quiere decir un salmo de alabanza. Hermanos, no hay historia conocida que supere esta adoración. ¿Por qué? Porque no hay otra historia donde esa adoración haya salido de una persona que está en el vientre de un animal, en el fondo del océano. ¿Qué situación más grave puede estar un ser humano? Que ustedes se pueden imaginar. Qué tremendo, en el fondo del mar, dentro de un animal. ¿Puedes imaginar cómo estaba Jonás dentro del pez? Incómodo, con horribles olores. ¿Te imaginas los ácidos gástricos lo que hacen? ¿Sabes que aún los ácidos humanos son tan fuertes que yo escuché alguna vez una nota de la Universidad de Anáhuac, que es una de las más caras de la Ciudad de México, donde hubo un tiempo en que las jovencitas eran muy bulímicas. ¿Saben qué es bulímicas? Vomitaban. Y cuando vomitas se te vienen los ácidos gástricos. Bueno, estaban echados a perder los drenajes de lo fuerte que son los ácidos gástricos. Te queman. Imagínate, él estaba dentro de esos ácidos ahí, porque eso procesa el alimento. O sea, fue algo horrible estar ahí. No creas que estaba así cómodo, ay, qué miedo. No quiero ni imaginar. Nadie de nosotros imaginamos, nada más sabemos que fue algo terrorífico, terrorífico. Y ahí oró al Señor. Y ese que quería huir de Dios, pues más lejos no pudo ir, pero ahí lo escuchó el Señor. Dice que su oración llegó hasta su santo templo. Aunque Jonás no murió ni resucitó, su vida es usada por Jesús como ilustración de su propia muerte y resurrección. Vamos a Mateo, capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta este versículo, ¿sí? Entonces, la vida y la experiencia de Jonás fue usada como señal, tipificaba y profetizaba la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces, más que lo que él habló, su vida nos da un gran mensaje. El que no quería que se extendiera, fíjense, Jonás no quería que se extendiera la misericordia a los asirios. Pero ahora, dentro de ese pez, se da cuenta que él mismo necesita la misericordia de Dios. Porque si Dios no se apiada de él, pues iba a morir de una forma terrible.
O sea, si no se asfixió ahí 3 noches, 3 días, simplemente fue un milagro de Dios. Tan pronto como él reconoció que la salvación es de Jehová, es lo que van a poner ahí, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Dios mandó al pez y éste vomitó a Jonás en la tierra. La salvación es de Jehová, hermanos. Dios salva a quien Él quiere. La salvación es de Él porque es iniciativa de Él. Él empieza la salvación, termina la salvación. Toda la salvación es obra del Señor. Toda, absolutamente. El arrepentimiento de Nínive. Entonces, al parecer lo que le sucedió a Jonás fue conocido por muchos. Lo más curioso es que los asirios adoraban a Dagón, que es el dios pez. Y pues más causó revuelo porque se hizo conocido. Supongo que cuando fue vomitado hubo gente que vio cómo salió él. De hecho, hay algunos que piensan que la piel de Jonás pudo haberse sido afectada visiblemente. Eso no es algo que esté comprobado, pero se dice. Simplemente por los ácidos gástricos o sea, hasta tú cuando te pones una crema, algo que te irrita, empiezas a ver algún tema en tu piel, ¿sí? ¿Sí les ha pasado a ustedes que se enronchan? O sea, yo no soy dermatóloga, pero me ha tocado que tengo algo en mi piel y a veces la dermatóloga simplemente me ha dicho, necesitas cambiar de desodorante o de crema o de shampoo. Y se quita, porque a veces el mismo cuerpo rechaza como que el mismo producto. Ahora imagínate estar 3 días, toda tu piel, porque tu piel es el órgano más grande que tenemos, expuesto a esos ácidos gástricos. En base a eso, se piensa que Jonás fue completamente marcado. O sea, la gente lo veía y había la evidencia de la experiencia que había sucedido. Algunos, pues, por eso está ahí escrito, ¿no? Entonces, lo importante es que los ninivitas que adoraban a Dagón, al dios pez, de hecho, parte de ese ritual, de esa religión pagana, es el traje o la parte de arriba que usan los obispos de la religión tradicional. Si se fijan que es como la boca de un pez, ¿no? Porque es una mezcla, ¿sí? La religión tradicional es una mezcla de religiones paganas que las cristianizaron, por decirlo así. Entonces supieron el famoso suceso y el mismo Jonás se convirtió en señal de Dios. De tal forma que cuando Jonás dio el mensaje, la ciudad entera se arrepintió y el rey proclamó ayuno de alimento y de agua y desde el menor hasta el mayor se vistieron de cilicio. Vamos allá a Jonás, capítulo 3. Dice, versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. ¿Cómo dice? Por segunda vez. Aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, esta era su predicación, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Imagínate, hermanos, esta nación, es impresionante, hermano, que esta nación que eran los más despiadados, ya te acabo de decir todo lo que hacían, cómo se arrepintieron. O sea, es increíble. Si tú nada más lees, a lo mejor te los imaginas que eran así bien tiernecitos, bien necesitados de Dios. No, eran tan pecadores, eran tan injustos, que mira lo que dice, que ya lo leímos, capítulo 1 de Jonás, versículo 2.
levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Era una ciudad mala con ganas. Era una ciudad terrible. Eran, como les estoy diciendo, eran cínicos. Torturaban gente, mataban gente. Las naciones los conocían como esa gente cruel, despiadada. Sí, como animales, así actuaban como bestias. Y ahora, cuando vino la palabra de Dios, vean el cambio. Hasta el rey se levantó de su silla, se despojó de su vestido e hizo proclamar y anunciar ayuno. Estoy en el capítulo 3, versículo 7. Dice, diciendo, hombres y hasta los animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, pero fíjense qué drástico, ni beban agua. Hay ayunos que hemos visto que nada más son abstención de alimento, porque el agua la necesitamos más que el alimento para vivir. Pero fue tan extrema su necesidad, su miedo, su arrepentimiento, que dijo, ni beban agua, niños, grandes, hasta los animales. Dice versículo 8, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios como fuertemente, ya no a Dagón, a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Me da mucha risa esta parte, no risa, me llama la atención, que es una realidad que pasó. Jonás, hermanos, no quería hablarles, ¿sí? No quería hablarles. Y Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, yo te voy a dar un mensaje. O sea, se levantó y fue. A veces Dios nos manda a un lugar y ¿qué voy a decir, Señor? Tú levántate. A veces quisiéramos que Dios nos diera todo el plan completo hasta el final, pero a veces Dios nos va dando, levántate y luego te voy a dar el mensaje. Pero me llama tanto la atención que el mensaje de Jonás tenía 8 palabras en español, ¿sí? Era, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No sé, yo no sé si sea cierto. A mí me llama la atención que me parece que exclusivamente redujo el mensaje de Dios a lo que era y no le echó más ganas, ¿sí? Pero el que parecía que predicaba más, ¿quién era? ¿Quién? El rey. El rey. Él nada más dijo, esto es el mensaje, y habló la parte de Dios. Pero digamos que pareciera que cumplió. ¿Sí me explicó? Aquí está. Tómalo, déjalo, es tu problema. Aquí está el mensaje. ¿Y qué mensaje, no? Porque hay mucha gente que hoy predica y queremos predicar a la gente y Dios tiene un plan para ti, para tu vida. Y Dios te quiere bendecir y Dios quiere hacer contigo cosas grandes y acá no vino una predicación de cosas bonitas. En pocas palabras les dijeron, van a ser destruidos en 40 días. ¿Quién dijo que se arrepintieran? Dice, yo aquí entiendo que el rey, ¿sí? Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre. Él, Jonás, no quería que los gentiles y menos esta horrible nación y horribles personas como realmente eran, como todos lo somos, se salvaran, y él no quería predicar, pero la extensión del mensaje de Jonás la dio el rey de Asiria. Y llamó al pueblo al arrepentimiento y los mandó a clamar fuertemente a Dios y a convertirse de su mal camino, diciendo, quizá Dios nos perdone, ¿sí? Versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios no es hombre para que se arrepienta, pero Dios es misericordioso, hermanos. Dios es misericordioso. Y hizo algo tremendo ahí. Ella en su hojita dice, Dios ordenó que se levantase y fuese a Nínive y allí Dios le daría el mensaje.
Es interesante ver el mensaje de Jonás. Ahí escriben cuál fue el mensaje de Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Era un mensaje sencillo y directo, no contenía ningún tipo de motivación o positivismo. Sin embargo, llegó a los corazones de tal manera que se arrepintieron de sus malos caminos y Dios les perdonó. Hermanos, que ustedes están viendo aquí, es muy probablemente, este es el más grande avivamiento conocido en la historia. Que están viendo aquí. Porque la ciudad entera se arrepintió. La ciudad entera. ¿Vieron que decía una gran ciudad? Ahorita vamos a terminar viendo al final de este capítulo. Dice, habla de 120,000 personas, el último versículo de Jonás. Se arrepintieron, desde el más chico hasta el más grande. Dios vio. El mismo Señor certifica que este arrepentimiento fue genuino. Vamos allá a Mateo 12:41. ¿No? Porque hay algunos lugares donde, no sé, sacan estadísticas así raras de que, no sé, tuvimos un servicio de avivamiento y 230 personas ya son salvas. Y la verdad es que no sabemos, ¿verdad? Pero aquí el Señor Jesús confirma que fue genuino este arrepentimiento, este avivamiento. Mateo 12:41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás está en este lugar. O sea, ellos tenían la vida misma de Jesús y no se arrepentían. Dice, por eso esa generación va a testiguar en contra de ustedes, porque ellos tuvieron a Jonás y se arrepintieron, y ustedes me tienen a mí, el Cristo, y no se arrepienten. Entonces, Dios los perdonó y Nínive fue librada del mal. Aún así sabemos que los asirios volvieron a sus malos caminos y después de 150 años de gracia, su capital fue destruida, ¿verdad? Después, pero esa generación se salvó, ¿sí? De la destrucción, porque Dios provocó en ellos un verdadero arrepentimiento. Luego en el capítulo 4 vemos el enojo de Jonás. Ahí, volviendo a Jonás, ahí saca y declara, ahí en Jonás 4 podemos ver claramente la razón por la que al principio quería huir de Dios. Porque yo podría pensar, hermanos, que Jonás pudo haber huido por miedo también, o sea, con la fama que tenían los asirios y luego el Señor le pidió que fuera hasta sus territorios, pudiera ser temor también. Pero él, en el capítulo 4, él solito confiesa por qué. Dice el versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. En extremo. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, cuando Dios le mandó por primera vez. Por eso, aquí explica por qué. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. La razón era esta, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Señor, yo sabía que aunque esa nación era pecaminosa en extremo, aunque son malos, aunque son destructores, son homicidas, son de lo peor, Señor, te conozco que eres grande en misericordia y que tú los ibas a perdonar. Y en otras palabras, yo no quería que fueran perdonados, yo no quería que fueran salvos porque los aborrezco. Los aborrezco. Esa era la realidad. Y aquí lo estaba diciendo Jonás. Los aborrezco. Yo no quería porque te conozco. Hermano, no hay persona que Dios no pueda perdonar. Así de clemente es el Señor. Así de misericordioso es el Señor. A veces nos creemos mejor que los demás, hermanos, pero nosotros no merecíamos el perdón. Y ese era el problema de Jonás. Él pensaba que merecía más que los asirios. No se daba cuenta que él
también era producto de la gracia de Dios. Y entonces, Dios, generalmente lo que vemos en la Biblia es que Dios trataba con severidad a los enemigos de Israel. Estoy leyendo ahí en su hojita. Por lo que Jonás esperaba su destrucción y no su salvación. Ustedes han visto en toda la historia de la Biblia, cuando los enemigos del Señor se levantaban contra su pueblo, ¿cómo les iba? Pues mal. Así que él esperaba que algo así sucediera, no que se salvaran. Le molestó pensar que Dios tuvo misericordia de una nación gentil, ya que los israelitas se sentían de alguna forma especiales en relación a las demás naciones. Sentían que solo ellos tenían el derecho a ser salvos, cuando en realidad nadie en este mundo tiene derecho a nada bueno. Todo es por gracia. Por eso él mismo dijo, de parte de Dios, la salvación es de Jehová. Es de Él. Él decide a quién salva. Además, como ya se mencionó, ahí van a escribir Asiria. Asiria habría sido uno de los peores enemigos del pueblo de Israel. O sea, a él no le agradaba que un gentil se salvara, pero peor tantito que fueran los asirios, ¿sí? Era como que no estoy de acuerdo y no me gusta que se salve otra nación, pero ¿por qué tenía que ser Asiria? La pregunta de Dios para Jonás fue, fíjense cómo trata el Señor con Jonás. ¿Qué le preguntó el Señor a Jonás en el capítulo 4? Versículo 4. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Hermano, yo no sé si tú veas el carácter de Dios, pero yo creo que si tú eres jefe en tu trabajo y tienes un subordinado que todo lo que le dices que haga no lo hace, ya lo hubieras corrido. Pero ves el carácter y la misericordia de Dios lidiando con este hombre sin tener por qué lidiar con él. ¿Cierto o no? Y así, hermanos, Dios lidiando contigo y conmigo todo el tiempo, ¿verdad? Sin tener por qué. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. ¿Y cómo condesciende con nosotros? Porque se acuerda que somos polvo. Y ahí está, tratando de hacer reflexionar a este profeta. Haces tú bien enojarte tanto, hermano, cuando te enojes, cuando esto, y por qué pasa, y por qué aquello, y por qué. Acuérdate de esta pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Es una pregunta que nos guía a la reflexión de respetar la soberanía de Dios y adorar su gracia y misericordia. Jonás se sentó a ver qué sucedería. Y allí Jehová preparó una gran calabacera que le protegiese del sol, y esto le agradó mucho a Jonás. Imagínate el calor del oriente. Dios le preparó una calabacera, ¿sí? Que era una planta, porque él se había hecho una enramada, ¿sí? Él solito es una enramada. Pero el Señor, en el versículo 6, el capítulo 4, pero el Señor le preparó, Jehová Dios, se la preparó, así como le preparó el gran pez, también le preparó la calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Todavía que está enojado, gritando acá, todavía el Señor le pone sombra para que no esté incómodo. Pero el día siguiente, así como Dios preparó la gran calabacera, también Dios preparó un gusano. Es lo que van a escribir. Preparó un gusano. Dios preparó el pez, Dios preparó la gran calabacera, ahora Dios preparó un gusano que hizo que se secara la calabacera. Y después también el Señor preparó un recio viento solano que junto con el sol afectó tremendamente a Jonás al grado de desmayarse y desear la muerte. Dios le recordó a su profeta que si él tenía lástima porque se enojó, se sintió mal, se quería morir por esa calabacera que estaba tan bonita, tan frondosa, y de un día a otro el gusano se la acabó. Y el Señor ahí trata con Jonás. Vamos a ver esos últimos versículos.
Versículo 9, vamos a ver el versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Fíjate, antes ya le había preguntado, ¿haces tú bien enojarte tanto? Bueno, era tan enojón. Hermanos, ¿tú eres enojón? ¿No? ¿Habías visto un profeta tan enojón? ¿O que nos enteráramos? ¿Que nos platicara en la Biblia? Bueno, cada rato, en el mismo capítulo, enojado. Tanto te enojas por la... O sea, me imagino cómo se nos nota la cara cuando nos enojamos. ¿Verdad que es evidente? Por más que la queremos despistar, tenemos como la cara. Larga, dicen, ¿verdad? Desencajada la cara. Y le contestó Jonás. Y él respondió, mucho me enojo. Hasta la muerte. O sea, tenía un coraje de aquellos, no era leve. No era leve el coraje, era hasta la muerte. O sea, me quiero morir, ya no quiero vivir, ya no quiero saber nada. Odio a esta gente y tú la salvaste y luego mira cómo estoy. Ya no quiero nada, ya me quiero morir. Odio todo esto que estoy viendo, lo aborrezco. Ya, así se sentía de enojado, de molesto. O sea, verdaderamente estaba molesto. Pero ahí empieza a tratar el Señor. Versículo 10, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive. O sea, el origen más grande de todo su enojo era la salvación de Nínive. Y Dios le hizo ver, te preocupaste por esta calabacera, te sentiste mal que la terminara con ella y tú ni siquiera te esforzaste por que creciera, la tuviste una noche y te pusiste así. Yo no voy a tener piedad de Nínive. Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y ahí termina el libro de Jonás. Ahí en su hojita dice, Dios ama al mundo y hay una rayita. Él no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Vamos a ir a las conclusiones de este libro. Él no hace acepción de personas. Ahí lo pueden buscar en 2 Pedro 3:9. Vamos a ver algunas cosas que es importante recalcar de este libro. Mientras la maldad de Nínive, capítulo 1, versículo 2, la maldad de Nínive subía, porque dice ha subido su maldad. Ahí la palabra es subía. Mientras la maldad de Nínive subía delante de Dios, y Dios le ordenó a Jonás que se levantara Jonás, capítulo 2, versículo 6, Jonás mismo dice, descendí. Jonás descendía. Y vamos a ver cómo lo podemos entender. Jonás descendía. La primera viñeta dice, descendió, primero ¿a dónde descendió? 1:3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis y descendió ¿a dónde? 1:3. A Jope. Descendió a Jope. Y después de que descendió a Jope, el 1:5 dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había descendido o bajado al interior de la nave. Descendió a Jope, luego bajó al interior de la nave, luego bajó al mar porque lo echaron y dentro del mar bajó hasta el vientre de un pez. Pero por la misericordia de Dios se levantó Jonás. Fíjense bien, cuando Dios nos dice que nos levantemos y que caminemos, hermanos, no hay en este caminar
Ya lo hemos hablado, aquí en este caminar de Dios no hay un punto estable donde tú digas, pues ni subo ni bajo. A lo mejor no estoy levantándome buscando a Dios en una entrega, pero tampoco estoy tan mal. ¿Sabes que ese es un engaño? En este camino, el que no está avanzando, está descendiendo. ¿Sí lo ves? Y lo peor es que son pequeñas decisiones, pero cada decisión lo llevó más abajo. Descendió a Jope, descendió hasta el bajo de la nave, descendió al mar y descendió. A veces hasta ahí tenemos que dar. Entonces, en este caminar, hermano, no hay un punto donde tú digas, pues no estoy tan consagrado a Dios, pero pues tampoco me estoy yendo para atrás. No, no, no. Cuando tú no estás avanzando, levantándote hacia donde Dios te está diciendo que vayas a hacer su voluntad, estás dando pasos cada vez y cada vez más hacia abajo. Y aquí lo vemos en esto de Jonás. Vemos una palabra repetida varias veces y esa palabra es gran. Gran. Capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice? Gran ciudad. Van a poner gran ciudad. Y ahí gran ciudad se repite en el 3:2:3, en el 4:11. Gran ciudad. En el 1:4, gran viento. En el 1:17, gran pez. 4:2, ¿cuál es? Grande misericordia, ¿verdad? Y hay otra que me faltó poner que la pueden completar ahí, que es 1:12. ¿Qué dice 1:12? Gran tempestad. Nada está por casualidad, ¿verdad? Una gran ciudad, un gran viento, una gran tormenta, una gran bondad. Dios es un Dios grande, grande. Él hizo todo esto, Él hizo esa gran ciudad, Él hizo ese gran viento, Dios hizo esa gran tormenta, ese gran pez. Y Él tiene una gran bondad porque tenemos a un Dios grande. La providencia de Dios en todas las circunstancias la vemos, aunque nos parezcan mínimas o extraordinarias. Y la palabra clave es preparó. 1:17, Dios preparó un gran pez. Dios preparó una calabacera. Dios preparó un gusano. Dios preparó un viento. Dios preparó. Y hermano, Dios también preparó a esa ciudad para el arrepentimiento. Dios preparó todas las circunstancias de nuestra vida que podemos decir, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Cómo llegué hasta este pez? Dios preparó. Dios preparó toda circunstancia. Hasta el gusanito ese, Dios lo preparó. La experiencia de Jonás es una ilustración profética de la obra de Cristo. La experiencia de Jonás es una ilustración profética de la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque nos habla de su muerte, sepultura y resurrección. También la experiencia de Jonás ilustra el pasado, presente y futuro de la nación de Israel. Es lo que van a escribir ahí. También la experiencia de Jonás ilustra el pasado, presente y futuro de la nación de Israel. ¿Por qué?
Jonás fue llamado a ser un testigo de Dios a los gentiles, o sea, fue llamado a predicar de parte de Dios a los gentiles, pero él sintió recelo de que la gracia de Dios se extendiese a los gentiles. Fue echado en el mar. El mar representa las naciones, los gentiles, pero fue devuelto a tierra seca, o sea, fue restaurado. Habla de la restauración de Israel, porque la vida de Jonás representa a Israel. Él no habló acerca de Israel como los otros profetas. Los otros profetas hablaron del castigo de Judá, de la cautividad de Judá y de la restauración de Judá. Pero en el caso de Jonás, su vida ilustra el pasado, presente y futuro de Israel. Su vida era el mensaje profético. La nación de Israel fue escogida por Dios como un medio, no como un fin. La nación de Israel, hermanos, Dios escogió a la nación de Israel, pero eso no fue nada más la finalidad. Yo escojo a Israel y eso es todo. Ese es mi propósito. No. Dios escogió a Israel como un medio, no como un fin. ¿Por qué un medio? Porque Dios quería usar la nación de Israel para que todas las naciones conociésemos al Dios de Israel. Vamos a Génesis tantito, me voy a adelantar ese versículo. Génesis capítulo 12. Podemos ver muchos, pero este es el principio de la promesa que Dios le dio a Abraham. Ustedes saben que la nación de Israel se inició en Abraham y Dios llama a Abraham y le da esa promesa. Génesis capítulo 12, versículo 1. ¿Ya están ahí? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y ve y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, Dios escogió a la nación de Israel no nada más para que tú seas mía y todos los pueblos te envidien porque tú eres mío. No. Dios eligió a Israel como una forma de darse a conocer. ¿Sí? Dios eligió a Israel para que las naciones viesen esa preciosa relación a la que Dios llamó a Israel y ellos anhelaran tener esa misma relación y a ese mismo Dios poderoso. Pero la nación de Israel fracasó en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque en lugar de convertirse las naciones a ellos, Israel terminó convirtiéndose al paganismo de las otras naciones. Ellos fueron escogidos, ahí estoy leyendo en su hoja, ellos fueron escogidos para hacer luz a las naciones, es decir, para dar a conocer al mundo al único y gran Dios verdadero. Por eso al estudiar los 5 profetas mayores y los 12 profetas menores, hemos visto que su mensaje no es exclusivo para Judá e Israel. Es correcto, van principalmente dirigidos a ellos, pero también hay segmentos que profetizan a las demás naciones. Sin embargo, lo que se vivía en el pueblo de Dios era una terrible tragedia, ya que no solo no eran luz para las naciones, sino que mataban a los propios profetas que Dios les enviaba. Imagínense, no solamente no predicaban de Dios, sino que los mensajeros que Dios les enviaba los mataban. La oración de Jonás ilustra el arrepentimiento futuro de Israel. Cuando la nación reconozca al Mesías como Salvador, será restaurada a una posición de bendición. Cuando Jonás fue echado a tierra, resultó para la salvación de una ciudad. Asimismo, la caída de Israel ha resultado en riquezas para el mundo gentil, ¿verdad? Lo que ha pasado con Israel es un plan de Dios para que nosotros, los gentiles, entremos a la salvación. Pero cuánta más bendición se derramará sobre el mundo por medio de la restauración de Israel. Jonás no profetizó la cautividad y restauración como los demás profetas, sino que la ejemplificó. Jeremías profetizó la cautividad de Judá, que iban a ser llevados cautivos. Jonás
no la profetizó, la ejemplificó. O sea, él al estar cautivo en el vientre del pez, de alguna forma ejemplificó lo que, porque Jonás, hermanos, ilustra a la nación de Israel, ¿sí? Estuvo en el vientre del pez, pero luego fue liberada. Y también ejemplifica el tiempo profético, escatológico, futuro, donde Israel va a ser restaurada. Jonás también tipifica a la iglesia. Es lo que van a poner ahí, a la iglesia. Una iglesia absorbida en sí misma, pero proclama la palabra en adversidad, en la persecución. Así estaba Jonás, estaba absorbido en sí mismo. Y a veces así se ejemplifica la iglesia también. El comportamiento y las reacciones del profeta nos dan una clara enseñanza para nuestra vida cristiana. El intentar huir de la presencia de Dios, el huir de su llamado, el huir de su voluntad y las consecuencias de esto. Cada vez que no hacemos lo que Dios nos manda, estamos descendiendo, ¿se acuerdan? Descendiendo. Huimos hacia abajo. Sin embargo, es hermoso ver cómo a pesar de la actitud del profeta, el llamado de Dios es irresistible. Vemos su tierna misericordia y gracia tratando con nosotros en cada circunstancia y cómo podemos llegar a veces al fondo, pero aún allí, si nos arrepentimos, Él nos oye. Vemos a un profeta que dormía en medio de la tormenta, en medio de la necesidad. A veces nos parece más fácil dormirnos o intentar olvidarnos de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Y para vergüenza nuestra a veces, ahí van a poner los no salvos nos tienen que despertar del letargo espiritual, ¿sí? A veces así el profeta estaba dormido en medio de la tormenta y a veces nosotros así está la tormenta, estamos aletargados, ahí yendo a la iglesia y viviendo una vida religiosa y a veces los no salvos agarran y nos dicen, pues tú no eres cristiano, me estoy muriendo y tú no, ora a tu Dios, ¿no? O no eres cristiano, pues háblanos, ¿qué va a pasar? Porque nosotros estamos aletargados. En el capítulo 4 vemos a Dios instruyendo a su siervo, dialogando con un profeta que no muestra carga por las almas, sino por él mismo, buscando su propia, van a poner comodidad. Comodidad, ahí estaba preocupado por su calabacera, ¿verdad? Porque ahí estaba cómodo. No estaba preocupado por las almas, él estaba preocupado porque no tenía su calabacera. Su propia seguridad y sus propios intereses. Y Dios, a pesar de todo, le intenta hacer entrar en razón. Así lo vemos en el 4:11. Hermanos, si nosotros tuviésemos el encargo de escoger a un siervo de Dios, seguramente no escogeríamos a Jonás. ¿Cierto o falso? Porque este profeta tiene una actitud rebelde de desobediencia, amargura, racismo, egoísmo. Hermano, si tú fueras Dios, a la primera que huye ya te buscas a otro. Y ahí está Dios tratando con él, y luego le habla a la gente y en lugar que le gustó que Dios hizo un milagro y se arrepintieron estos asirios que eran malos, que eran despiadados, que era un milagro, hermano, era un milagro. Haz de cuenta que era como ver a Hitler de rodillas arrepentido. Ni eso le impactó, estaba enojado y todavía el Señor soportando a este siervo. ¿Qué nos enseña esto, hermanos, acerca de Jonás? Este es un profeta muy diferente a todos los otros profetas que hemos visto, ¿cierto o no? Esto nos enseña que Dios a veces escoge a las personas más descalificadas para su servicio, las más incompetentes y las más inconcebibles. Así que si alguna vez te has preguntado por qué estoy aquí, ahí tienes tu respuesta. Si alguna vez te has preguntado por qué Dios te escogió para servirle en lo que estés sirviendo, con los sugieres, con los niños, hermano, yo no sé si tú sientes el privilegio, pero Dios muchas veces, la mayoría escoge a personas que dices tú, ¿cómo escogió a este señor?
Hermanos, Dios escoge a quien Él quiere para que nadie se gloríe. Qué bondad de Dios, qué misericordia de Dios. ¿Vio algo Dios en Jonás? ¿No pudo haberse escogido a alguien mejorcito? Pero a Él le plació escogerle, salvarle. ¿Y sabes? La evidencia que la elección estaba sobre Jonás fue que aunque él huía y aunque él hacía, hasta el fondo del pez terminó, pero Dios siguió tratando con él. Pero que no nos vaya a pasar como Jonás. Que nos preguntemos, ¿y cómo terminé aquí? ¿Cómo terminé aquí? La profecía más corta, la profecía más corta, 8 palabras, en 40 días, ¿no? Va a ser destruido Nínive. Resultó en el mayor arrepentimiento masivo de la historia. 120,000 personas había en esa ciudad. Y no hubo ni publicidad, ni grupos musicales, ni nada. El profeta cumplió, nada más cumplió, o sea, esto es lo que Dios me dijo, yo ya me voy a ver qué va a pasar con la ciudad. Y Dios, no hay otro registro en la historia de un avivamiento tan grande como este profeta. Es más, a Ezequiel Dios lo llamó y le dijo, vas a hablarle a un pueblo rebelde, pero ellos ¿qué? No te van a hacer caso. Y este pueblo asirio, hermanos, que eran tremendos, era gente horrible, que yo creo que tú le dirías, si tú sale tu hijo y te dice, mamá, me voy de misionero a Siria, dirías, no, háblales por el Facebook, pero no vayas, ¿no? No vayas con eso, son malos. Hasta ellos Dios los salva porque no hay corazón que se resista cuando Dios llama. El llamado de Dios es irresistible, es irresistible. Fue el único profeta que abiertamente huyó del llamado. El que menos carga parecía tener por las almas, pero el que Dios usó para salvar a más almas que todos. La salvación es de Jehová. Este libro es Dios revelándonos, y con esto voy a finalizar, revelándonos lo que hay, ¿en dónde? En nuestro corazón. Nos revela el Jonás que hay en nosotros, hermanos. ¿Sí ves que hay un Jonás en ti? ¿O no? ¿O tú nada más piensas, no, que tremendo este hombre? ¿Qué había en él? Había rencor, había orgullo, había indiferencia por las almas, había envidia. Esa envidia cuando Dios beneficia, bendice o salva a aquellos que son nuestros enemigos. Había egoísmo, él estaba preocupado por su calabacera, por estar cómodo, por su doctrina, por su teología de que ellos no deberían ser salvos más que ellos. Todo era él. En Jonás vemos amplificados. ¿Te das cuenta que le pone una lupa a Jonás a los defectos más grandes de nuestro carácter? Y lo difícil, hermanos, que somos de soportar para un Dios santo y perfecto. ¿Sí o no somos difíciles de soportar? Por eso Jeremías 31:3 dice, con amor eterno me has amado. Por eso hay unas versiones que dice, por eso te soporté con misericordia. ¿Has conocido gente difícil de soportar? ¿Qué sentirá Dios con nosotros? Somos difíciles de soportar para Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Las cosas que decimos, que pensamos, lo desubicado que a veces estamos a veces a 10,000 cuadras del desfile y ahí está Dios hablando, tratando con nosotros, preparando a veces la tormenta, preparando a veces la calabacera, preparando a veces el gusano, preparándonos, preguntándonos. Si tú fueras Dios, ya te hubieras destruido a este pueblo. Pero Dios tratando con nosotros. Entonces, Jonás es como un espejo de lo que hay en nosotros. Pero aún así, hermano, aún así Dios te escogió y me escogió. Y por eso nos gozamos. Amén.
Vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Porque tú escogiste lo vil, Señor, lo peor, Señor. No tenemos nada en qué gloriarnos en nosotros mismos. Lo único que podemos es agradecer tu misericordia, Señor, y extender la misma gracia que hemos recibido a otras personas, aunque a veces estas no nos agraden, Señor. Jonás no soportaba esa nación, Señor, pero él también era muy difícil de soportar para ti y tú lo soportaste, y eso mismo pasa con nosotros, Señor. Cuando queramos irnos en contra de la gente difícil de soportar, Señor, que recordemos la misericordia que has tenido para con nosotros, que somos muy difíciles de soportar, Señor. Te agradecemos tu palabra, ayúdanos a vivirla, a atesorarla, a predicarla, a proclamarla, Señor, a gozarnos, a deleitarnos en ella, Señor, y a crecer hacia ti, Señor, y caminar hacia ti, Señor, y llegar hasta el final contigo, a la meta que eres tú, Señor. Porque la meta no es el cielo en sí mismo, Señor. Porque si tú no estuvieses en el cielo, ¿para qué quisiéramos ir al cielo, Señor? La meta eres tú mismo, Señor. Tú mismo eres el galardón, Señor. Por eso que nuestros ojos estén siempre puestos en ti, Padre. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Hermanos, pues si Dios quiere, nos vemos el próximo 1 de junio. Sí. Sí, Jeremías 31:2, perdón. Jeremías 31:2. Y vamos a ver los dos siguientes profetas, si los quieren leer, que es Miqueas y Nahum. Miqueas y Nahum, ¿no? Sí, Miqueas y Nahum. Nos vemos mañana si Dios quiere, hermanos.